Dicen que la familia siempre está primero, pero nadie te advierte lo difícil que es cuando ese primero significa que tienes que ponerte tú misma en el último lugar. Mi nombre es Lucía, tengo 28 años y vivo en Lima, en un pequeño departamento alquilado que con mucho esfuerzo mantengo gracias a mi trabajo como profesora de secundaria. Mi hermana menor, Mariana, siempre ha sido mi razón de ser, esa persona por la que sentía que valía la pena cualquier sacrificio. Desde que nuestra madre se fue a trabajar a Chile, yo tenía apenas 16 años y Mariana solo 10, mi vida dio un giro inesperado. De adolescente normal pasé a ser una especie de madre sustituta. Cocinaba para ella, revisaba que hiciera las tareas, la acompañaba cuando estaba enferma, la consolaba en las noches en que lloraba por la ausencia de mamá. Ese rol lo asumí con todo mi corazón, porque la amaba y porque juré que jamás la dejaría sola. Esa promesa se volvió un faro en mi vida, uno de esos juramentos silenciosos que parecen marcar cada decisión futura. Aunque nadie me lo exigía, yo misma me convencí de que proteger a Mariana era mi deber más grande. No importaba cuánto me costara, siempre decía sí a lo que necesitara. Era mi orgullo, mi niña, y yo estaba dispuesta a todo por verla feliz y segura. El tiempo pasó, y Mariana creció con esa seguridad de que yo estaría detrás de ella como un colchón invisible. A los 22 años, decidió mudarse a Arequipa para estudiar enfermería. Recuerdo el día en que se fue. Estábamos en el terminal terrestre, rodeadas de maletas viejas con cintas de colores para distinguirlas. El aire olía a café y a pan recién horneado de las cafeterías cercanas, y el bullicio de las bocinas de buses mezclado con los gritos de los vendedores ambulantes creaba un caos particular. Yo sonreía para no mostrarle lo mucho que me dolía despedirme, mientras ella, con los ojos brillantes, hablaba emocionada de su carrera, de sus planes, de cómo algún día iba a ayudar a la gente. La abracé fuerte, aspirando el olor a su perfume barato mezclado con su champú de coco, y le prometí que la apoyaría en todo lo que necesitara. Ella me dijo, «Eres la mejor hermana del mundo, Luchi, nunca podría hacerlo sin ti». Esa frase se me quedó grabada, como una medalla que me colocaba en el pecho. En ese momento, estaba orgullosa de ella y también de mí misma. Sentía que todo lo que había hecho hasta entonces había valido la pena. No sospechaba que, poco a poco, esa promesa que me hacía sentir tan noble se convertiría en una carga insoportable. La rutina de mi vida en Lima seguía más o menos igual: levantarme temprano, preparar café fuerte que impregnaba el pequeño departamento con su aroma amargo, tomar el microbús repleto y llegar a la escuela donde enseño historia a adolescentes que, entre bostezos y risas, apenas prestan atención. Al llegar a casa, cansada y con la voz ronca de tanto hablar, me gustaba leer o escuchar música suave para desconectarme. Pero esa tranquilidad se rompió una noche de viernes. Eran casi las 11 y yo estaba a punto de dormirme cuando sonó mi celular. Era Mariana. Contesté de inmediato, con esa mezcla de preocupación y cariño que siempre me producía verla en la pantalla. Su voz temblaba: «Luchi, necesito un favor enorme». Me contó que había tenido un accidente con la moto que usaba para ir a clases. No había sido grave físicamente, pero la moto quedó inservible. Además, estaba atrasada en el pago de la renta y no tenía cómo resolverlo. Me quedé en silencio, con un nudo en el estómago. Abrí mi aplicación del banco. Tenía lo justo para cubrir mi alquiler y unas deudas atrasadas. No había margen para lujos ni emergencias. Sentí como si la garganta se me cerrara. «Oh, por favor, tú siempre me ayudas. Te prometo que te devuelvo todo en cuanto me liberen la beca». Su voz sonaba quebrada, vulnerable, y de inmediato recordé aquellas veces que me abrazaba fuerte en la infancia cuando yo lloraba porque extrañaba a mamá. ¿Cómo negarme ahora? Finalmente, como tantas otras veces, acepté. Le envié el dinero para su renta, aunque sabía que eso significaba atrasarme en mis propios pagos. Esa noche casi no dormí, dándole vueltas a la decisión. Una parte de mí estaba tranquila, convencida de que había hecho lo correcto como hermana. Pero otra parte, esa voz pequeña que casi nunca escuchaba, me susurraba que me estaba poniendo la soga al cuello. Los días pasaron, y Mariana me agradeció varias veces por la ayuda,
pero pronto empezaron nuevas solicitudes: dinero para medicamentos, para transporte, para copias en la universidad, incluso para cositas pequeñas como almuerzos o útiles. Yo ya no podía más. Abría mi billetera y encontraba billetes que se evaporaban en transferencias inmediatas. Sin embargo, cada vez que intentaba negarme, me asaltaba una culpa insoportable. ¿Cómo decirle que no a alguien que había sido mi prioridad toda la vida? Me repetía que era temporal, que cuando le liberaran la beca todo mejoraría. Pero la beca se demoraba, los gastos crecían y mi cuenta se vaciaba como un balde con un agujero en el fondo. El estrés me empezaba a enfermar, dolores de cabeza, insomnio, el pecho oprimido cada vez que sonaba una notificación de WhatsApp. Una noche de viernes, al salir agotada de clases, recibí un mensaje largo de Mariana. Luchi, me aprobaron un viaje académico, pero necesito que me prestes dinero para la inscripción. Es súper importante para mi carrera. Confío en que no me dejarás sola. Esa última frase me atravesó como un cuchillo: confío en que no me dejarás sola. Me senté en mi cama, con el celular en la mano y las lágrimas resbalando. Tenía ganas de gritar. Llamé a Mariana, con la voz quebrada: Mariana, no puedo. Ya te ayudé más de lo que podía y ahora estoy al borde. Si sigo así, me voy a hundir yo también. Hubo un silencio larguísimo al otro lado de la línea, como si hubiera congelado el tiempo. Finalmente respondió, con un tono frío que jamás le había escuchado: ¿En serio, Lucía? Siempre pensé que para ti yo era prioridad. Supongo que me equivoqué. Sus palabras me cayeron como piedras. Sentí que la persona a la que más había cuidado en mi vida me estaba dando la espalda por no poder darle más. Esa noche no pude dormir, con la culpa retorciéndome el corazón y al mismo tiempo un alivio extraño, porque por primera vez había dicho no. El dilema me desgarraba: ¿era egoísmo o simplemente humanidad? Los días posteriores fueron una especie de montaña rusa emocional. Por momentos me sentía fuerte, orgullosa de haber puesto un límite, y al instante siguiente me invadía una culpa tan pesada que apenas podía respirar. Mariana, en lugar de intentar comprenderme, empezó a distanciarse. Sus mensajes, antes llenos de cariño, se volvieron cortos y secos. Ya no estaban los emojis de corazones ni las notas de voz con risas. Ahora eran simples monosílabos: ok, ya, gracias. Esa frialdad me calaba hondo, porque yo conocía demasiado bien su manera de castigar con silencio. Era una técnica que había usado de niña cuando algo no le gustaba. Se encerraba en su cuarto y no hablaba hasta que yo cediera. Sentía que estaba reviviendo esa dinámica infantil, solo que ahora todo era más grave porque había dinero, responsabilidades y deudas de por medio. En la escuela, mientras intentaba explicar la Revolución Francesa a mis alumnos, mi mente divagaba en recuerdos. Veía a mis alumnas reírse entre ellas y me transportaba a nosotras dos de pequeñas, riéndonos a carcajadas en la azotea mientras tendíamos ropa mojada. ¿Cómo habíamos pasado de esa complicidad a esta tensión insoportable? Me preguntaba una y otra vez si estaba fallando como hermana, o si simplemente estaba aprendiendo, a la fuerza, que amar no significa entregarse hasta quedar vacía. Un sábado en la mañana, incapaz de seguir con esa frialdad, decidí llamarla. Mi corazón latía fuerte, como si supiera que no iba a ser una conversación fácil. El teléfono sonó varias veces hasta que, finalmente, contestó con voz adormilada. ¿Qué pasa, Luchi? Me dijo, sin ese tono dulce que solía usar. Tragué saliva y me armé de valor. Mariana, siento que estás enojada conmigo, y no quiero que esto nos aleje. Quiero que lo conversemos. Del otro lado hubo un silencio largo, tan largo que pensé que me iba a colgar. Hasta que suspiró y dijo: es que tú no entiendes lo difícil que es estar sola aquí. Todo es caro, todo cuesta, y yo no tengo a nadie más. Siempre pensé que podía contar contigo para todo. Sus palabras me dolieron como un dardo en el pecho. Y sí, Mariana, siempre he estado, le respondí, con la voz quebrada, pero no puedo dar más de lo que tengo. No es justo que me hunda yo solo para que tú sigas a flote.
Ella cayó de nuevo, y finalmente murmuró un ya antes de cortar la llamada. Me quedé mirando el celular con la pantalla negra, sintiendo un vacío inmenso, como si ese ya fuera un muro entre nosotras. Ese mismo día, incapaz de quedarme con la angustia en el pecho, me fui a caminar por el malecón de Miraflores. El cielo estaba gris, con ese color plomizo tan típico de Lima, y el aire fresco traía olor a mar mezclado con la humedad de la ciudad. La brisa me despeinaba mientras veía a las gaviotas volar en círculos y a las parejas pasear tomadas de la mano. Me senté en una banca de madera que miraba directamente al océano. Cerré los ojos e inhalé profundo, buscando un poco de calma. En medio de ese silencio interior, empecé a pensar en mamá. ¿Qué haría ella en mi lugar? Recordé cuando, desde Chile, me mandaba audios largos, con voz cansada, contándome que había trabajado turnos dobles para poder enviarnos algo de dinero. Ella también había aprendido a poner límites, aunque de adolescente yo no lo entendía. En ese momento comprendí algo: decir no era un acto de egoísmo, sino de amor propio, de supervivencia. Aún así, esa certeza no quitaba el dolor. Miré las olas romperse contra las rocas, violentas y persistentes, y pensé que nuestras relaciones se parecen al mar. Tienen momentos de calma y momentos de tormenta. Y uno debe aprender a no dejarse arrastrar por la corriente, aunque la culpa te empuje hacia el fondo. Esa misma noche, mientras corregía exámenes en mi escritorio, recibí un mensaje inesperado de mamá. Hija, ¿cómo están las cosas con Mariana? La noto rara cuando la llamo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. No quería preocuparla, pero tampoco podía seguir ocultando la verdad. Le escribí un mensaje largo, contándole que Mariana me pedía dinero constantemente, que yo trataba de ayudarla pero ya no podía más, que cuando le dije que no, me respondió con frialdad. La respuesta de mamá tardó en llegar, pero cuando apareció fue como un balde de agua fría. Lucía, tú no tienes la obligación de cargar con todo. Mariana debe aprender a resolver sus propios problemas. No la malcríes, porque la vida no siempre te va a decir que sí. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Eran duras, pero ciertas. Mamá sabía lo que era sacrificarse y había pasado por mucho más de lo que yo podía imaginar. Si ella me decía que debía poner un alto, era porque entendía mejor que nadie lo que implica dar hasta quedarse vacía. Los días siguientes intenté enfocarme en mi trabajo, pero la sombra de Mariana estaba siempre ahí. Cada vez que veía a una alumna abrazar a su hermana menor al salir de clases, sentía un nudo en el pecho. Una tarde, mientras corregía cuadernos con un café humeante al lado, recibí un audio de ella. Su voz sonaba rota. Luchi, perdóname, es que estoy muy agobiada, siento que no puedo sola. Sé que me paso pidiéndote, pero no es porque no valore lo que haces. Solo tengo miedo, y a veces no sé cómo manejarlo. Ese audio me desarmó por completo. Por un momento pensé en correr al banco y enviarle algo, aunque fuera un poco. Pero después recordé las palabras de mamá y el extraño alivio que había sentido cuando puse el límite. Tenía que mantenerme firme. Le respondí con calma: te entiendo, hermanita, y siempre te voy a querer. Pero tienes que aprender a manejar estas cosas. No puedo salvarte siempre. Estoy aquí, pero de otra manera. Escribí ese mensaje con las manos temblando, rezando para que no lo tomara como un rechazo, sino como una invitación a crecer. No sabía si lo entendería, pero al menos era la primera vez que hablábamos con sinceridad sobre nuestras limitaciones. Después de enviarle aquel mensaje, me quedé mirando el celular como si esperara una respuesta inmediata que nunca llegó. Pasaron horas, luego un día entero, y nada. Mariana había leído el mensaje, pero no contestaba. Esa indiferencia me quemaba por dentro, porque yo estaba acostumbrada a que me buscara para todo, incluso para cosas pequeñas como preguntarme recetas o contarme chismes de la universidad. Ahora el silencio era su manera de castigarme, de hacerme sentir culpable. La rutina no me daba tregua: clases en la mañana, tutorías en la tarde, correcciones en la noche.
Pero aún entre pizarras llenas de fechas históricas y voces adolescentes quejándose de los exámenes, mi mente regresaba una y otra vez a mi hermana. Empezaba a preguntarme si yo había creado esa dependencia sin darme cuenta. Al fin y al cabo, siempre me había puesto como su salvadora, siempre dispuesta a resolver todo. ¿Qué pasa cuando a alguien le acostumbras a recibir sin aprender a dar? Tal vez yo era tan responsable como ella en este enredo. Pensar eso me dolía, pero también era una forma de abrir los ojos. Amar no significa hacer todo por el otro, y sin embargo, me había convencido de lo contrario durante años. Una tarde, al salir de la escuela, me encontré con Carmen, una colega de matemáticas que suele quedarse a conversar conmigo cuando el tráfico está insoportable. Me vio distraída y me preguntó qué me pasaba. Al principio intenté esquivar el tema, pero su mirada insistente me hizo abrirme. Le conté todo, lo de Mariana, las deudas, la culpa, la frialdad. Carmen me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me dejó pensando. Lucía, a veces uno confunde sacrificio con amor, pero no siempre es lo mismo. El sacrificio constante, cuando no es compartido, se convierte en carga. Y las cargas no sostienen relaciones, las rompen. Me quedé callada, asimilando sus palabras. Nunca lo había visto de esa manera. Para mí, amar era sinónimo de dar, incluso hasta quedarme sin nada. Carmen me contó que había pasado por algo parecido con un hermano, y que solo cuando se negó a seguir financiando sus caprichos él comenzó a madurar de verdad. Caminé de regreso a casa con esa idea rebotando en mi cabeza, como si alguien hubiera encendido una luz en medio del túnel oscuro donde me encontraba. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, la encontré más silenciosa que nunca. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas. Me serví un té caliente, intentando calmar mis nervios. El vapor subía lentamente y empañaba mis lentes mientras repasaba mentalmente cada conversación con Mariana. Fue entonces cuando recordé un episodio de nuestra infancia que me marcó mucho. Teníamos poco dinero, y yo había ahorrado semanas para comprarme una agenda bonita que había visto en la librería. El día que la compré, Mariana me la pidió prestada para dibujar. Al poco tiempo, la encontré toda rayada y manchada con colores. Me enojé tanto que le grité, pero luego la vi llorar desconsolada y corrí a abrazarla. Terminé diciéndole que no importaba, que podía quedársela. Desde entonces, sin darme cuenta, empecé a ceder todo. Ahora, mirando mi taza de té, entendía que aquella niña que aprendió que siempre podía tomar sin consecuencias había crecido en una joven que me exigía sin considerar mis límites. Y yo, en lugar de corregirlo, lo había reforzado. Al día siguiente, finalmente Mariana me llamó. Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera llorado. Oluchi, empezó diciendo. Perdóname por ser tan dura. Es que me siento perdida aquí. Todo es nuevo, la universidad me exige demasiado y a veces pienso que no voy a poder. Cuando tú me dices que no puedes ayudarme, me siento sola, y me da miedo. Mi corazón se suavizó de inmediato. Esa era la Mariana vulnerable, la que necesitaba apoyo más emocional que material. Yo nunca te voy a dejar sola, le respondí, pero tienes que entender que ayudarte no siempre significa darte dinero. Puedo escucharte, aconsejarte, estar contigo aunque estemos lejos. Pero no puedo ser tu cajero automático. Ella guardó silencio, y por primera vez en semanas sentí que estaba escuchando de verdad. Lo sé, me dijo finalmente, pero es que a veces me da vergüenza pedirle a mamá, y tú siempre has sido mi refugio. Mi garganta se apretó. Quise decirle que yo también tenía miedos, que también me sentía perdida a veces, pero me contuve. No quería cargarla con mis angustias. Lo que sí hice fue prometerle que estaríamos juntas en esto, aunque de una manera distinta a la que ella esperaba. Los días que siguieron fueron una tregua. Mariana empezó a escribirme mensajes más largos, contándome de sus clases, de sus nuevos amigos, incluso de un profesor exigente que le tenía manía. Yo la escuchaba con paciencia, sonriendo ante su entusiasmo. Sentía que, poco a poco, estábamos reconstruyendo el puente que se había resquebrajado.
Sin embargo, en el fondo de mi pecho había una inquietud que no desaparecía. ¿Cuánto duraría esa calma? ¿Realmente había comprendido lo que significaba que yo pusiera límites, o simplemente se trataba de un respiro temporal antes de la próxima tormenta? Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del cuchillo golpeando la tabla me llevó a reflexionar. Las relaciones son como cocinar. No basta con tener buenos ingredientes, amor, recuerdos, promesas, si no sabes equilibrarlos, si pones demasiado de uno y muy poco de otro, el resultado puede ser un plato incomible. Con Mariana, durante años yo había puesto todo el condimento de sacrificio y nada de límites. Ahora que intentaba equilibrar la receta, me daba miedo que ella no aceptara el nuevo sabor de nuestra relación. La calma duró apenas unas semanas. Una noche, mientras corregía exámenes de historia, mi celular empezó a vibrar sin parar. Era Mariana, llamando insistentemente. Contesté con un presentimiento extraño en el pecho. Su voz sonaba acelerada, casi al borde del llanto. Luchi, me robaron el celular y la billetera cuando salía de la universidad. No tengo cómo comunicarme con nadie más, me prestaron este teléfono para llamarte. Estoy desesperada, necesito plata para comprar aunque sea otro celular barato y poder seguir con mis clases online. Sentí que la sangre se me helaba. Otra vez estaba frente a esa encrucijada, ayudarla sin pensar, o sostener el límite que tanto me había costado construir. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando no dejarme llevar por la angustia. Mariana, entiendo lo que estás pasando, pero yo no puedo solucionarlo todo con dinero. ¿Ya fuiste a poner la denuncia? ¿Ya llamaste a la universidad para explicar tu situación? Se hizo un silencio incómodo. Ella no esperaba esas preguntas, esperaba que yo sacara mi tarjeta y resolviera. No he hecho nada de eso, confesó con voz baja. Pensé que tú podrías ayudarme primero. Mi corazón se dividía en dos, la hermana protectora quería correr a salvarla, pero la mujer adulta sabía que no podía cargar eternamente con todo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando el ruido lejano de los autos en la avenida, mientras mi cabeza era un campo de batalla. ¿Estaba siendo cruel por no darle lo que pedía? ¿O estaba, finalmente, enseñándole a ser independiente? Recordé las palabras de Carmen, mi colega, el sacrificio constante se convierte en carga. También recordé aquella agenda rayada de la infancia, símbolo de mis sesiones infinitas. Tal vez este era el momento de romper con esa dinámica. Al día siguiente, en lugar de enviarle dinero, le mandé un mensaje largo, le expliqué cómo podía bloquear las cuentas de su celular, donde podía encontrar ayuda en la comisaría. Y le sugerí pedir un celular prestado a algún compañero mientras resolvía lo suyo. Pasaron horas hasta que contestó. No esperaba esto de ti, Luchi. Siempre pensé que me ibas a salvar. Su respuesta me atravesó como un cuchillo, pero a la vez me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Porque en el fondo, ¿de qué sirve salvar a alguien si nunca aprende a sostenerse por sí mismo? Los días siguientes fueron tensos. Mariana apenas me escribía, y cuando lo hacía eran mensajes fríos, sin emoticonos ni cariño. Me dolía, lo admito. Caminaba por las calles de Lima con esa sensación de tener una piedra en el estómago. El bullicio de los vendedores ambulantes, el olor a anticuchos en la esquina, las risas de los estudiantes en los pasillos, todo me parecía lejano, como si yo estuviera en otra dimensión, atrapada en mis pensamientos. Sin embargo, algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir una extraña paz al saber que ya no estaba hipotecando mi vida entera para sostener a alguien más. Por primera vez en años, empecé a ahorrar aunque fuera un poquito. Incluso me inscribí en un taller de escritura creativa los sábados, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había dado el lujo de pagar. Esa decisión me hizo darme cuenta de cuánto me había olvidado de mí misma. Mientras escribía mis primeros relatos, comprendí que ayudar a los demás no puede significar borrarse por completo. Yo también merecía ser protagonista de mi propia historia. Un mes después, Mariana volvió a llamarme. Su voz sonaba diferente, más calmada.
Luchi, quería contarte que al final conseguí un celular usado gracias a una amiga que me prestó plata. También hablé con mamá, y ella me está apoyando un poco. Perdóname si te hice sentir mal, es que me cuesta aceptar que no siempre puedes estar ahí como antes. Cerré los ojos y respiré profundo. Era la primera vez que escuchaba un atisbo de madurez en sus palabras. Mariana, yo siempre voy a estar contigo, pero de otra manera. No soy tu salvadora, soy tu hermana. Y ser tu hermana también significa confiar en que tú puedes salir adelante sin que yo lo resuelva todo. Hubo un silencio largo, pero esta vez no fue incómodo. Sentí que ella estaba procesando cada palabra. Lo entiendo, me dijo finalmente. Y aunque me cueste, voy a intentarlo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Era como si por fin, después de tantos tropiezos, empezáramos a caminar hacia una relación más sana. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa experiencia me transformó. Aprendí que el amor sin límites no es amor, es sometimiento. Que decir no también es una forma de decir te quiero, porque significa que quiero que crezcas, que enfrentes la vida con tus propias fuerzas. Mariana y yo seguimos siendo cercanas, aunque con una dinámica distinta. Ella ha aprendido a pedir ayuda de otras formas, y yo he aprendido a no sacrificar mi paz mental por sostener lo insostenible. A veces aún siento la punzada de la culpa, pero enseguida recuerdo que cuidar de mí misma no me hace egoísta, me hace humana. Porque, al final, descubrí que la verdadera lección no era sobre mi hermana, sino sobre mí. Sobre la mujer que aprendió a poner límites, a sanar viejas heridas y a construirse un lugar propio en el mundo. Y aunque duele, también es liberador. Porque ahora sé que el amor más grande empieza siempre por uno mismo.